Como cada semana es un gusto para mí presentar a Miguel Arenas desde España con su Rincón de Pensar. Hola a todos. Al menos en España hay un dicho popular que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Hoy, jugando como a mí me gusta con la ambigüedad y el doble sentido de las palabras para retar a mis lectores o escuchantes, voy a usar esta frase para construir mi relato. Aquella mañana, como hacía todos los días tras levantarse y ducharse, Antonio se miró ante el espejo mientras deslizaba con suavidad la maquinilla de afeitar sobre su incipiente barba. La suya no era una piel curtida a base de deslomarse a la intemperie del sol y del frío para cultivar la tierra, como habían hecho todos sus antepasados hasta que sus padres decidieron emigrar del pueblo a la ciudad para tratar de darle un mejor futuro. Sus progenitores acabaron de porteros en un edificio moderno de uno de los barrios más elegantes y prósperos de la ciudad. Un modesto sueldo, pero con derecho a usar gratis la vivienda del bajo, aunque no el resto de servicios de la comunidad, fue lo que finalmente permitió a sus padres subsistir y criarlo. Gracias a las propinas por los servicios domésticos que hacían al resto de propietarios y a una espartana administración casera que les hizo renunciar a cualquier otra aspiración familiar, pudieron darle a su hijo único una buena educación. Antonio ayudó a sus padres en la portería desde que tuvo uso de razón e hincó los codos para estudiar y no desaprovechar la oportunidad que la vida y el esfuerzo de sus padres le brindaba. La gestión de algún vecino, en pago a las chapuzas de sus padres, le permitió ir obteniendo becas hasta alcanzar el objetivo de llegar a la universidad. Su buen expediente académico y la recomendación del señor ingeniero que habitaba en el quinto C le dieron la oportunidad de entrar como becario en una empresa multinacional. A partir de ahí, con tesón y profesionalidad, construyó su carrera profesional y logró jugar en la misma división que el resto de inquilinos del bloque de sus padres en el que trabajaban como porteros. Antonio no lo quería reconocer, pero quizás de manera inconsciente trató de olvidar con el paso del tiempo sus humildes orígenes. En cuanto su situación económica se lo permitió, les compró a sus padres una casa. Estos tuvieron una vejez digna gracias a los pocos ahorros que no habían tenido que destinar a la educación de su hijo y a la ayuda que éste les daba mensualmente. Pudieron incluso hacer algún viaje para conocer el mar y algún país extranjero. Hasta aquí, todo podría parecer un cuento de hadas, fraguado en base al esfuerzo y sacrificio. En solo 2 generaciones, un descendiente de los Pelones había podido llegar a ser miembro de la clase media alta de la sociedad. Ese mote que les habían puesto en su pueblo de origen hacía alusión a la calvicie que, como le pasaba a Antonio, afectaba a la mayoría de miembros masculinos y a alguna mujer de la familia. Sin embargo, las paredes del condominio en el que sus padres trabajaron como porteros escondía para Antonio un recuerdo que, aunque había tratado de enterrarlo bajo 7 llaves en su memoria, le había marcado el resto de su vida, especialmente la afectiva. Ese hecho inconfesable tenía que ver con el primer amor, o mejor se debería decir, con el primer desamor. En su adolescencia, Antonio solo había tenido tiempo para sus estudios y para ayudar a sus padres en la portería. Era cierto que alguna mirada furtiva se le escapaba hacia las chicas, especialmente en el verano en la piscina de la urbanización, donde ayudaba a su padre en las labores de mantenimiento, pero sin atreverse nunca a ir más allá. Todo cambió una mañana, tras el verano, al principio del primer año de universidad. Al subirse al autobús que le debía llevar hasta la Facultad de Ciencias, creyó reconocer a una de esas chicas que había admirado mientras ella tomaba el sol en bikini y él recogía las hojas caídas en la piscina. Trató de mirar para otro lado en cuanto vio que ella se daba cuenta de su presencia. Sin embargo, Laura, que así se llamaba esa chica, empezó a andar hacia él y le sorprendió al decirle: «Hola, tú eres Antoñito, ¿verdad?» «Sí», y él no supo más que responder. Ella le soltó 2 besos en la mejilla, mientras continuaba con su charla. «Yo soy Laura, la del primero B. No pongas cara de no reconocerme, aunque ahora lleve más ropa que hace unos días cuando me mirabas en la piscina». Aquel desparpajo y la falta de costumbre de Antoñito le provocaron un cierto sonrojo que causó una sonrisa en Laura. Ella empezó un interrogatorio a base de ¿a dónde vas?, ¿qué vas a estudiar?, acabados en un «¡qué casualidad! Yo también voy a la Facultad de Ciencias». Antonio solo intercambió algunos monosílabos y deseó que se abrieran las puertas del autobús para tratar de escapar, pero Cupido no estaba por la labor. Antonio aprendía rápido en todo lo que hacía y en el amor no fue menos.
Aquel primer encuentro dio lugar a meses de compartir 6 horas al día en el autobús, en los bancos de las aulas y en las mesas de la cafetería de la facultad. Iban cogidos de las manos a todos lados, hasta que llegaban a la esquina de la calle donde estaban sus casas. Sin hacer falta decirse nada, se soltaban y ella se adelantaba. Los fines de semana se citaban para ir al cine o para pasear por el parque. Inevitablemente llegaron los primeros besos y algunos tocamientos más atrevidos en la impunidad de la oscuridad del cine o agazapados tras la intimidad de algún árbol. Sus madres, en base a ese sexto sentido que da la maternidad, rápido notaron que alguna mecha había prendido en el corazón de sus hijos. Ambas supusieron que habían conocido a alguien en la facultad. Una soñó con que su hijo se enamorara por fin de alguien además de sus libros. La otra se ilusionó con pensar que un joven con posibles enamorara a su hija y ésta pudiera casarse como Dios manda. Una tarde que Cupido debería estar echándose la siesta y dejó sin protección a su pareja de tortolitos, la madre de Laura presenció su operación de despedida en la esquina. Vio cómo sus manos se soltaban y a la vez sus labios se juntaban frontalmente para darse un atrevido beso antes de irse cada uno camino de sus respectivas casas. Aquello acabó en una conversación en la portería, en la que el padre de Laura amenazó al de Antonio con despedirlo si no advertía a su hijo para que pusiera fin inmediatamente a aquella situación inapropiada. Los jóvenes se resistieron como pudieron, fingieron que habían roto, pero siguieron quedando a escondidas y progresando en su conocimiento mutuo, tanto espiritual como corporal. La madre de Laura, no convencida del todo, no paró hasta que logró que su marido enviara a estudiar a la niña al extranjero. Para despedirse, lograron esquivar todos los inconvenientes a base de argucias y terceras personas y pasar un fin de semana inolvidable en un hotelito rural. Se prometieron enviarse cartas y planificar algún viaje para mantener viva la llama de su amor. Aquellas cartas nunca llegaron a su destino final, ya que fueron interceptadas y destruidas por los respectivos servicios de inteligencia paternos. Laura y Antonio pensaron respectivamente que el otro había incumplido su promesa y le echaron la culpa de la ruptura. Este hecho tuvo en Antonio efectos colaterales extremos y le hizo cambiar drásticamente su concepto teórico-práctico de lo que debería ser el amor. Tras un año de cierto duelo, decidió que nunca más entregaría su corazón a una mujer, aunque ello no significara dejar de relacionarse con ellas. Aparte de por sus buenas notas, empezó a ser conocido, o mejor debiera ser, dicho reconocido, como uno de los mayores ligones universitarios. Con la excusa de explicarles algo que no entendían, empezó a tener citas con todas las chicas de su facultad primero y del resto de la universidad después. Esas citas frecuentemente acababan en algo más profundo que la explicación de algún teorema o ley física o química. Desde entonces, un sinfín de relaciones, siempre acabadas en cuanto Antonio intuía el peligro de que pudiera dar lugar a algo más serio, habían acompañado los casi 60 años de su vida. Pero debió ser que Cupido un día repasó sus fracasos más sonoros y decidió que había que ingeniárselas para darles una segunda oportunidad a Laura y a Antonio. Él tuvo que viajar a una capital europea para dar una charla tecnológica que había organizado la empresa multinacional para la que trabajaba. Cuando empezó a dar la charla, haciendo uso de las habilidades de presentación que había adquirido con el paso de los años, repartió su mirada por el auditorio que le escuchaba atentamente en su perfecto inglés. Esas miradas eran semitransparentes y realmente él solo distinguía imágenes humanas, pero no se fijaba en ellas. Algo en su subconsciente debió de despertarse cuando sus ojos pasaron por aquella señora madura y sumamente atractiva, sentada en la butaca junto al pasillo de la primera fila. Por unos momentos perdió la concentración y le costó recuperar el hilo de la charla. Al acabar, trató de recoger rápido y desaparecer, como había intentado hacer 40 años antes en el autobús, para fingir que no la había visto. Ella permaneció sentada mirándole desafiante. Al fin se levantó, subió por la escalera que daba acceso al estrado y se dirigió hacia él. «Hola, Antonio. Veo que eres incapaz de acercarte y dar la cara. Eso quiere decir que aún te avergüenzas por lo que me hiciste». Eso encendió la ira de Antonio. «¿Cómo dices? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué nunca respondiste a mis cartas como te habías comprometido? Por tu culpa, nunca he podido volver a enamorarme». Hasta aquí el relato de hoy. Sí, ya sé que no os he acabado de contar esta historia, pero ya os dije que hoy hablaría de si segundas partes fueron buenas. Lo mínimo que podéis hacer es darme a mí también esa oportunidad
y esperar al próximo miércoles a que os cuente la segunda parte de este relato y os diga cómo acaba la historia. Hasta entonces, un saludo.